desarrollo de esta guía número 6, ya que, como sabemos, abarca las dos clases anteriores de momentum y impulso, y también la conservación del momento que estuvimos viendo la semana pasada. Recordando, chiquillos, que el impulso era esta fuerza aplicada en un cierto tiempo, y el momentum es la cantidad de movimiento de un objeto que se ve determinado por su masa y por su velocidad. Entonces tenemos por un lado el impulso, que es fuerza en el tiempo, fuerza por el tiempo, y por el otro lado el momentum, que es la masa del objeto con la velocidad que lleva. Y también, como vimos en la clase anterior, estuvimos repasando lo que eran los choques, las colisiones, chicos, donde teníamos dos tipos de colisiones. Por una, vamos a mostrarla de nuevo por si queda alguna duda con ellas. Teníamos lo que eran, chiquillos, las colisiones elásticas, estas que eran igual que dos pelotas de billar, que chocan los objetos y se separan y se rebotan, es decir, no quedan pegados y no hay deformaciones de los objetos. Entonces era el choque que nosotros caracterizábamos como choque elástico, un choque en donde, igual que una pelota saltarina, rebota y sale en dirección contraria o en la misma dirección según conjunto, pero sin perder la forma original, o sea, no hay deformaciones de los objetos en este caso. Así que esa era la colisión elástica. Recordemos que el momentum, por conservación del momentum, el momentum antes del choque va a ser siempre igual a después, es decir, sumamos todos los momentum de cada objeto antes y lo igualamos con todos los momentum que haya después. En el caso de la colisión elástica, como lo vimos en la clase anterior, tenemos dos objetos antes, dos momentum antes para cada objeto y dos momentum después. Lo que cambia va a ser la velocidad del objeto, porque luego del choque el objeto va a cambiar su velocidad debido a que hay una transferencia de energía cinética. Y por otra parte, chiquillos, tenemos lo que son las colisiones inelásticas, donde los objetos, luego de chocarse, a diferencia del anterior, no se separan, sino que continúan viajando juntos como un solo objeto luego de este choque. Entonces, de pasar a tener dos momentos individuales antes de chocarse, luego de chocarse pasamos a tener un único momentum, el cual va a estar formado por la unión de las dos masitas que quedan pegadas luego de chocar, y de una velocidad que adquiere este conjunto luego de el choque. Así que tenemos ahí la diferencia entre un choque elástico y un inelástico. Y tenemos que marcar esa diferencia porque es importante que no se nos olvide que ahí tenemos algunas palabras claves, como lo vimos el otro día, que nos van a servir para diferenciar un tipo de choque de otro, que sobre todo si nos dicen que el choque es inelástico, vamos a notar que nos dicen siguen juntos, siguen unidos, no se despegan, etc. Entonces eso nos va a servir para poder entender y diferenciar el choque elástico del inelástico, que en el inelástico los objetos siempre se quedan pegados o se juntan o se apretan, se abrazan, no sé cómo fue el ejemplo de la semana pasada de los jugadores de rugby. Entonces, teniendo claro eso, chiquillos, vamos a repasar la guía de contenidos que tenemos que ya entregar y trabajar, que en este caso, chiquillos, la tienen que entregar el día viernes 3 de julio, es decir, el viernes de la próxima semana. Como bien dice su título, chiquillos, va a abarcar lo que es impulso y momentum, va a abarcar los dos conceptos, y al igual de lo que les pedí en la guía anterior, voy a pedir que los ejercicios los resuelvan en una hoja aparte, indicando los datos, el desarrollo completo, y mandándome solo los desarrollos escritos a mano, y los fotografían y me lo envían. Recuerden que todo esto siempre es una sugerencia, entonces quien no quiera hacerlo es libre de no hacerlo, pero siempre para un tema de comodidad les sugiero que lo hagan escrito a mano. El 30. Yo tenía entendido que era el 3. No sé si me pueden corroborar, chiquillos, los demás, si era el 30 o el 3. Pueden corroborar, chiquillos, lo que ustedes tienen entendido para la fecha de entrega, porque también ahora me entra la duda. Solo el 29 ya. Entonces, pero dentro de esta semana, o sea, ustedes saben, chiquillos, que igual si tienen problemas para entregar la guía, pueden entregarla después. En ese sentido no pongo problemas. Pero está dentro de estos días. No es este viernes, o sea, que dejémoslo claro que no es este viernes el que se entrega la guía. Así que
vamos de lleno entonces, chiquillos, voy a confirmarlo, sí, se los voy a informar por Instagram las fechas, pero es la próxima, ¿de qué es la próxima semana? Es la próxima semana, no sé, el 29, el 30 del 3, pero que quede claro que este viernes no, así tienen un poco más de días para trabajar. Vámonos entonces lleno, les averiguo eso, chiquillos, y se los digo, vámonos de lleno ahora con la guía. La guía, chiquillos, como bien saben, como bien dice, perdón, va a abarcar entonces todo lo que es impulso y momentum, y va a permitir repasar en cuanto a ejercitación todos los conceptos de impulso y momentum que estuvimos viendo en las últimas dos clases. Y en resumidas cuentas, chiquillos, esta guía, si bien tiene más ejercicios, los ejercicios son rápidos de realizar porque debemos determinar solamente impulsos, momentum, o bien, si tenemos alguna conservación del momentum, identificar los tipos de choques existentes, ya sea elástico o inelástico. La primera pregunta, un objeto de 30 kilogramos avanza con una velocidad constante de 0.57 metros por segundo, determina el momentum. Después dice, determina el nuevo momentum si el objeto disminuye su velocidad. Ahí hay un error, chiquillo, de decir aumenta su velocidad. Así que para que la guía, me di cuenta después de enviar la guía, que estaba mal eso, debería, en vez de decir disminuye, debería ser aumenta su velocidad a los 0.97 metros por segundo, y la diferencia del momentum en cada instante. Luego dice, si un objeto lleva un momentum de 98 kilogramos por metro partido segundo, mientras se mueve a una velocidad constante de 1.7 metros por segundo, e indique la masa del objeto. Entonces ahí ustedes, tomando la expresión de momentum, pueden despejarlo. Y acá me quiero detener, porque puede ocurrirles que les salga algo como la pregunta número 3, que dice, determine el impulso que adquiere un objeto de 20 kilogramos. Me arrancaron los plumones. Aquí está. Determine el impulso que adquiere un objeto de 20 kilogramos que acelera a razón de 0.77 metros por segundo durante un periodo de 12 segundos. Ahí nos están pidiendo el impulso, que nosotros sabemos que el impulso, chiquillos, vamos a entrar para acá, nosotros sabemos, chiquillos, que el impulso se determina como, perdón, el impulso queda determinado por la fuerza en el tiempo. Y nos piden, entonces, determinar dicho impulso, pero nos dan una masa, una aceleración, nos dan la masa de 20 kilogramos, nos dan la aceleración de 0.77 metros por segundo al cuadrado, y nos dan el tiempo, que es de 12 segundos. De buenas a primeras, chiquillos, pareciera que nos falta el dato de la fuerza, pero nosotros no debemos olvidar que tenemos la segunda ley de Newton, que nos decía que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, cuando aparezcan ejercicios donde nos pidan calcular el impulso y en vez de darnos la fuerza, nos den los datos de la masa y la aceleración, no nos olvidemos de la segunda ley de Newton, que nos indicaba que la fuerza es igual a la masa por la aceleración del objeto. Con ella, chiquillos, podemos entonces determinar la fuerza y luego simplemente la multiplicamos por el tiempo y con eso obtenemos la cantidad, en este caso del impulso, que lleva este objeto de 20 kilogramos. Entonces, cada vez que nos den la masa y la aceleración en vez de darnos la fuerza, no nos olvidemos, chiquillos, de nuestra segunda ley de Newton, que nos indicaba que la fuerza se podía determinar como el producto de la masa por la aceleración del objeto. Porque claramente uno, si lo viera rápidamente, lo viera a la rápida, vería que nos falta un dato, nos falta el dato de la fuerza, pero nunca debemos olvidar los conceptos anteriores, en este caso el concepto de fuerza por la segunda ley de Newton, y eso nos va a llevar a determinar entonces la fuerza con los datos que sí podemos ocupar del ejercicio. Entonces, eso se hace referencia a la pregunta número 3 de la guía, la pregunta número 3, que tenía esta información. Eso sí, es que llegase a aparecer otro ejercicio
ya sea aquí o en otra guía, que incorpore dicha información. Así que importante eso, chiquillos, para que no quede ninguna duda con respecto al concepto de impulso, por cierto, desenredándolo un poco. Simón, lo explico de nuevo. En la pregunta 3 dice lo siguiente: determina el impulso que adquiere un objeto de 20 kilogramos que acelera a razón de 0.77 metros por segundo al cuadrado en un periodo de 12 segundos. Entonces nos están pidiendo el impulso, es decir, nos piden calcularlo con esta expresión matemática. Fuerza por el tiempo. Pero si nosotros desenredamos los datos, ahí tenemos una masa, una aceleración y un tiempo. Tenemos el tiempo, efectivamente, de la expresión matemática, pero nos falta la fuerza. Pero, sin embargo, nos falta la fuerza, tenemos la masa y la aceleración del objeto. Entonces, como tenemos esas dos cosas, recordamos la segunda ley de Newton que decía que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y entonces, con esta fórmula, antes de hacer cualquier cálculo del impulso, ocupamos la de masa por aceleración para calcular la fuerza del objeto. Vamos a agrandar esto para que se vea un poquito mejor. ¿Y sí? Entonces, antes de calcular el impulso, calculamos la fuerza. ¿Qué ocupamos para calcular esta fuerza? Masa por la aceleración, que es nuestra fórmula clásica de fuerza. Tenemos esos datos, el de masa y aceleración. Por ende, podemos calcular esta fuerza. La calculamos y ahí tendríamos recién la fuerza que le faltaba al tiempo para determinar el impulso del objeto. Ahora sí, Simón. Entonces uno calcula la fuerza y ahí puede calcular el impulso ya que está el tiempo. Exactamente, Simón. Recién ahí, después de tener la fuerza, podemos calcular el impulso porque el tiempo ya estaba como dato por ahí. Así que eso. Ya. Creo que haya quedado claro, Simón, de nada, obviamente. A medida que vamos explicando para esa es la idea, chiquillos, de que vayamos revisando pregunta por pregunta, porque así vamos viendo las dudas que puedan ir saliendo a medida que vamos revisando cada pregunta. Y la pregunta 4 dice: si el impulso de un balón de fútbol es 444 newton por segundo, que fue pateado por 0,15 segundos, o sea, ese fue el tiempo que se estuvo pateando, ¿con qué fuerza se pateó el balón? Entonces, de la fórmula de impulso, despejamos el dato que nos falta. Recuerden que, como es una ecuación, simplemente la despejamos despejando los datos de la ecuación que esté presente ahí. Nos van a dar el impulso y el tiempo, nos falta la fuerza. Entonces, la despejamos de la fórmula porque vamos a tener, si nos fijamos en la información que nos dan, ahí se borra sin querer la ecuación, ahí sí, nos dan el impulso, nos dan el tiempo, nos falta la fuerza. Entonces, va a quedar una incógnita en esta ecuación, entonces simplemente la despejamos. No requerimos ocupar la segunda ley de Newton porque la misma ecuación, la misma expresión matemática del impulso nos permite determinar este dato faltante. Entonces, siempre que hagamos estos ejercicios de impulso y de momento, antes de ocupar otra fórmula que no sea la de impulso o la de momentum, revisamos si la misma ecuación nos permite despejar algún dato. Si no se puede, aplicamos otra expresión matemática que pueda ayudarnos a desenredar un poco esa madeja. Lo mismo pasa con la 5. Se suelta una piedra en la luna, la cual tardó 8 segundos en caer al suelo. ¿Cuál fue el impulso generado por la gravedad si esta piedra posee una masa de 0,33 kilogramos? Es decir, nos vamos a enfrentar a una expresión muy similar a la anterior. Pero ahora, ¿qué tenemos? Vamos a agrandarlo. Tenemos la masa, que es 0,33. Tenemos el tiempo, que es 8 segundos, y nos falta la fuerza, y nos dicen que saquemos el impulso por la gravedad. ¿Qué fuerza? Entonces vamos a tener que buscar la fuerza de gravedad, que nosotros sabemos que la fuerza de gravedad es la fuerza peso,
se determina por la masa, por la gravedad del planeta o del lugar en el cual estamos. Entonces, aquí nos sacamos directamente masa, bueno, técnicamente sí sacamos masa por aceleración. Tenemos la masa, nos faltaría la aceleración. Pero debemos fijarnos entonces en dónde estamos. Si dice que está en la Luna, la gravedad de la Luna es de aproximadamente de 1.6 metros por segundo al cuadrado. Si no lo sabían, pues podrían buscarlo o aquí está el dato. Entonces, ¿cómo nos piden la fuerza? Nos piden la fuerza de gravedad. Nos piden esa fuerza de gravedad. Por ahí sí, ahí sí. Como nos piden la fuerza de gravedad, debemos entonces calcular masa por gravedad, por la aceleración de gravedad. Tenemos la masa de la piedra, que es 0.33 kilogramos. Tenemos la gravedad en la Luna, donde estamos, que es 1.6. Eso nos va a dar la fuerza. Teniendo la fuerza, podemos sacar el impulso. O sea, seguimos un procedimiento muy similar a lo que ocupamos en la pregunta 3. Solo que ahora la aceleración pasa a ser la gravedad, que en este caso es la gravedad de la Luna, que nosotros sabemos que aproximadamente es igual a 1.6. Es decir, el procedimiento para resolver esta pregunta es muy similar al de la pregunta 3, solo que en vez de sacar fuerza común y corriente, sacamos la fuerza de gravedad, en este caso, la que corresponde a la fuerza de gravedad en la Luna. Entonces sería en vez de que con los clásicos 9.8, sería con 1.6 metros por segundo al cuadrado la gravedad. Así que, si se fijan, el procedimiento es prácticamente el mismo, solamente que cambiamos de aceleración a gravedad. Y ahí era importante que tener el dato de la gravedad, en este caso el dato de la gravedad de la Luna, que es el lugar donde nos encontramos. Así que, ojo ahí que ahí la diferencia, solo hay eso como diferencia con respecto al ejercicio anterior. Así que, cualquier cosa, chiquillos, vayan preguntándola si es que no entienden, pero siempre ahí tienen que marcar esa diferencia porque ahí claramente no estábamos viendo la gravedad por cualquier cosa, sino que ese era un dato importante que debíamos tener. Chiquillos, hasta esa pregunta son solo preguntas puras de impulso y momentum. Ya las 6, 7 y 8 mientras que las 6, 7 y 8, como bien decía, perdón que estaba leyendo la 8 para verificárselas, corresponden a preguntas de choques, de colisiones, donde van a tener que identificar qué tipo de choque es, según la información que nos indican, y además calcular la información faltante. No debemos olvidar, chiquillos, que para este tipo de ejercicios, para lo que es choques o colisiones, debemos utilizar la expresión de momentum antes, por la conservación del momentum, es decir, que el momentum antes es igual al momentum después del choque. Es decir, debemos sumar los aportes de momentum antes, los dos momentum que hay antes y los dos momentum que haya después. Es decir, vamos a tener, si tenemos dos objetos, como es el caso del momentum antes y después, para dos objetos, vamos a tener una masa con su velocidad y le debemos sumar otra masa por la velocidad del otro objeto. Eso va a ser el momentum antes, para la pregunta 6, 7 y 8. Tenemos la masa del primer objeto con su velocidad, la masa del segundo objeto con su velocidad. Luego del choque, chiquillos, luego de que estos objetos choquen, van a tener la misma masa, pero una nueva velocidad. Le ponemos comitas, comitas para nueva, más la segunda masa por una nueva velocidad 2. Entonces, esta fórmula la vamos a ocupar para todos los choques que aparezcan, siempre y cuando estos choques sean del tipo elástico. Eléctrico, nada que ver. Elástico. Esta
la van a ocupar siempre para los choques elásticos, es decir, la masa del primer objeto por su velocidad, más la masa del segundo objeto por su velocidad, se conserva después del choque, solo que después del choque tenemos la misma masa, pero una nueva velocidad, más la misma segunda masa por una segunda nueva velocidad. Entonces, esa fórmula la van a ocupar siempre para el choque elástico, donde van a tener que identificar qué pasó antes de cada del choque, qué masa tenía cada objeto y qué velocidad tenían antes y qué velocidad tenían después de chocar. Y dentro de todos estos datos va a haber uno que les falte. Así que, como buena ecuación, ustedes ya saben trabajar ecuaciones de primer grado, despejan la ecuación y el dato que les falta. Si tienen duda de cómo hacerlo, chiquillos, revisen la clase anterior. En el final del video de la clase anterior hicimos 2 ejemplos de choques donde trabajamos esto. Por si tienen dudas todavía, revisen la clase anterior y pueden repetir cómo se desarrollan estos ejercicios. ¿Qué diferencia va a haber con un choque inelástico? Que luego de, si bien se conserva este choque, ay, casi estornudo, se conserva esta idea de que el momentum antes es igual al momentum después, ¿qué va a cambiar? ¿Qué dijimos que pasaban los choques inelásticos? Luego de chocar, las masas se unen en una sola masa y estas se mueven a una cierta velocidad. ¿Qué pasa entonces después de chocar? Esto pasaría cuando los choques son del tipo inelástico. En este caso sería un choque inelástico. Tenemos los objetos antes, la situación antes es lo mismo para elástico e inelástico, no pasa nada, no cambia nada antes de un choque elástico e inelástico. Solo que en el caso de inelástico, luego de chocarse los objetos se unen y se mueven después juntos. Entonces, ahora en vez de tener 2 situaciones después del choque, tendríamos una única que se arma con la unión de las masas, de cada masa, por la velocidad que quiere el conjunto luego de chocar. Entonces, la expresión anterior nos va a servir para determinar el momentum, la conservación del momentum cuando el choque sea elástico, y la de ahora es la que vamos a ocupar cuando el choque sea inelástico. ¿Cómo saber cuál es cuál? Simplemente nos vamos a los ejercicios nuevamente, lo vamos a volver a proyectar. Nos vamos a ir a los ejercicios y tenemos que ir identificándolo. Recuerden que para identificar más rápidamente los choques inelásticos, deben buscar en los encabezados, en los ejercicios, si estos nos indican que los objetos, las pelotitas, los objetos, lo que sea, mantienen su unión, se mantienen unidos luego de chocar. Entonces, por ejemplo, una bola de boliche choca frontalmente con un pino en reposo de 2,4 kilogramos. El pino vuela hacia adelante con una rapidez de 3 metros por segundo. Si la bola continúa hacia adelante con rapidez de 1 metro por segundo, ¿cuál es la rapidez inicial de la bola? Entonces, nos dan los datos de las masas de los objetos que se colisionan, nos dan los datos después de chocar, y también nos dan un dato antes del choque, que es la velocidad del pino. Si está en reposo, su velocidad su rapidez en este caso sería 0. Entonces, nos faltaría la velocidad del primer objeto, en este caso la bola de boliche, antes del choque. Y recuerden, si no nos dicen que el objeto se une al otro luego de chocar, asumimos que es un choque elástico. Si lo dicen que luego de chocarse se mantienen unidos o se mantienen juntos después de chocarse, inmediatamente el choque es inelástico. Entonces, para identificar qué tipo de choque es, vemos. Si nos dicen que los objetos se mantienen unidos después del choque, inelástico. Si no nos dicen nada, o nos dicen que los objetos se separan, automáticamente el choque es elástico. Ahí ustedes van a ver después qué pasa con esa pregunta. Entonces, la pregunta 7, similar, pero con 2 canicas. Nos dan las 2 canicas que chocan, nos dice la velocidad que tiene una antes del choque, qué le pasa a esta después de chocar, y lo que pasaba con la pelotita, con la otra canica antes de chocar. Ahí está toda la información. Fíjense que mencionan la canica más liviana, la canica más pesada. Entonces tienen que ir fijándose
cuál dato va con cuál. Ahí, tío, como lo mencioné la semana pasada, aquí lo importante, lo clave en estos ejercicios es saber qué dato va con quién. Sí, yo creo que sí. Ustedes lo van a descubrir, yo no les puedo dar la respuesta porque si no le estaría adelantando el ejercicio Tomás, pero si se separan, ahí si lo dice, con mayor razón. Pero, incluso más que saber qué tipo de choque es, que es igual de importante, ustedes deben darse cuenta, chiquillos, si es que el choque es elástico o inelástico, y además deben fijarse qué dato va con cuál. La gracia y la trampa también que tienen estos ejercicios de choques es que si uno se equivoca en decir qué dato va con quién, obviamente, puede causar errores. Entonces aquí lo importantísimo, lo clave en estos ejercicios es fijarse qué dato va con cuál, porque eso puede afectar en el resultado final. Obviamente sin ayudar, pero ahí yo creo que no está, yo diría que sí, es exactamente un elástico, porque nos dicen que, y nosotros sabemos también que cuando las canicas chocan también se separan. Pero quiero recalcar, chiquillos, que quiero darle una vuelta más, que quiero que quede bien reforzado esto, porque es importante que lo sepan, es que siempre fijarse qué dato va con cuál. Es decir, si dice, la primera pelotita tiene tal información, va con ese. O dicen, la pelotita, la canica más liviana, tiene tal velocidad, entonces sabemos que esa va a ir con ella. No se crucen los datos, chiquillos. Y otra cosa, si llegase a darle algún dato negativo, por ejemplo, una velocidad negativa, porque las masas no pueden ser negativas, si le da una velocidad negativa en algún ejercicio de los choques, no está mal. Recuerden que el momentum de velocidades o rapidez positiva, siempre positiva. Pero la velocidad, si les llega a dar negativa, está bien. ¿Qué significa que la velocidad de uno de los objetos después de chocar o antes de chocar haya dado negativa? Que se estamos moviendo hacia la izquierda o en su defecto iba bajando. Pero en este caso generalmente son izquierda o derecha los movimientos. Entonces, no se asusten si en algún ejercicio les da una velocidad negativa. ¿Qué va a significar? Simplemente que el objeto se estaba moviendo hacia la izquierda. Solamente es eso, para que no quede dudas con eso. Y finalmente la pregunta 8, chiquillos. Aquí tenemos un accidente de dos vehículos de distintas masas que chocan frontalmente. Antes del accidente, el primero llevaba una velocidad y el segundo llevaba otra velocidad. Encuentren la rapidez de cada objeto si el choque es elástico. Entonces, aquí creo que falta un dato, parece. Dos vehículos de masa 100. Sí, chiquillos, aquí en la pregunta 8 me acabo de dar cuenta que falta un dato. Aquí igual lo voy a subir en el Instagram para que quede corregido. Aquí había que agregarle que esto lo pueden agregar al tiro o anotarlo en alguna parte. Chiquillos, este dato faltaba. Me acabo de dar cuenta que no lo agregué. Ahí está. Chiquillos, a la pregunta A le faltaba esta información. Lo voy a mandar, igual lo voy a escribir en el Instagram, chiquillos, para que se corrija, por si acaso. Para que lo corrijan en esa pregunta. Dice, encuentre la rapidez de cada móvil si el choque es elástico, asumiendo que el vehículo de mayor masa se mueve a 6 metros por segundo. Es decir, primero, en la primera situación, asumimos que los vehículos chocan y se separan. Y el objeto de mayor masa se sigue moviendo a 6 metros por segundo. Luego, en la pregunta B, van a calcular la rapidez después del choque si los automóviles quedaran juntos. Es decir, para la letra A de esta pregunta, van a asumir que el choque es elástico, es decir, que los autos después de chocarse se separaron. Mientras que la pregunta B van a tener que hacer el choque inelástico. ¿Por qué? Porque después de chocar se asume que los vehículos se mantienen juntos. Entonces, ahí estaba el dato. Disculpas, chiquillos, si lo están viendo en la guía o anótenlo de alguna parte para que no se les vaya a olvidar. Yo igual lo voy a informar en el Instagram y también para que lo vean los demás, que ahí faltaba información en la pregunta A. Faltaba asumir
que el vehículo de mayor masa llevaba esa velocidad si que el choque hubiese sido elástico. Así que harto ojo en esa pregunta. Entonces, los dos vehículos de distintas masas, 100 y 120, chocan. El primero iba a 12 metros por segundo, el segundo iba a 20. Chocan. Para la pregunta A, asumimos que después de chocar se separan, un choque inelástico. Mientras que en la pregunta B, asumimos que chocan y se mantienen unidos, que es un choque inelástico. Entonces, en la A sería elástico y en la B inelástico. Esa sería la gran diferencia que marcaríamos entre un choque y otro. Porque en un choque, un accidente, puede perfectamente ocurrir que estos objetos, estos vehículos choquen y queden unidos como no. Así que es importante mantener la diferencia. Bien, chiquillos. Ya revisamos las 8 preguntas de la guía. Si bien se ven hartas preguntas, no son tan complicadas de hacer, son casi prácticamente con la fórmula directa de aplicar, y como les voy a volver a insistir, deben identificar cuál dato va con qué. Eso les va a solucionar todos los problemas y las dudas que tengan. Si saben identificar qué dato va con cuál, qué va con la primera velocidad, qué va con la segunda, qué dato va con la primera masa, qué dato va con la segunda masa, puede identificar y resolver rapidito. Y tener claro también identificar qué tipo de choque es. No se ve para nada difícil, claramente. Si tienen clara la fórmula, chiquillos, y todavía tienen dudas, obviamente pueden preguntarlas ahora, o revisar las clases anteriores si es que quieren ir a hacerlo la resolución de dudas con calma. Así que ahora, chiquillos, abro el chat, por así decirlo, entre comillas, para que respondan las dudas que tengan, respondan las dudas que tengan y me digan qué otras dudas pueden tener alguna información que haya por ahí. Si no tienen dudas, chiquillos, también díganme que, claro, al calcular se debe transformar kilómetros en metros. Sí. Recuerden, chiquillos, que en caso de que no estén las unidades que corresponde, deben transformarlo. Si por ahí apareciera alguno, que no sé si hay por ahí, los kilómetros se transforman a metros. Y los gramos a kilogramos. Si es que no tuvieran kilogramos, se transforman a kilogramos. ¿Alguien más tiene alguna duda, chiquillos? ¿Algún detalle que quieran revisar también? O también repasar algún objeto, algún concepto, perdón, de las clases anteriores. Si no hay más dudas, chiquillos, obviamente podemos dejar la clase hasta acá. Y obviamente esta clase está siendo grabada también, va a ser subida día en la tarde, para que puedan también trabajar los ejercicios y repasar junto a las otras clases también los conceptos de impulso y momentum que estábamos trabajando. Veo que no hay más dudas, chiquillos. Entonces, creo que ya con eso vamos a ir cerrando la clase. Espero que revisar es como lo vamos a seguir haciendo, obviamente, clase por clase que nos corresponda a esta revisión. Vamos a seguir revisando los tipos de ejercicios que aparecen en la guía para que no quede ninguna duda con esto. Chiquillos, comentarles que con esto terminamos el largo tema que fue este trabajo y energía, esta unidad de trabajo y energía. Esta ya quinta parte, como pudieron notarlo en la PPT, ya terminamos la quinta y última parte, chiquillos, de impulso. Con esto, sin mal no me equivoco, damos por terminada la unidad de trabajo y energía. Y la próxima semana, chiquillos, comenzaríamos, como justo la pregunta de Renato, empezaríamos con movimiento circular, circunferencial. Es decir, empezaríamos a trabajar la física del año pasado, pero ahora en movimiento circular. Es decir, vamos a ver la velocidad de un objeto que gira en círculos, la aceleración, la fuerza que pueda generar, también el momentum, el impulso, todo lo que pueda generar un objeto que se mueve de manera circular. Es decir, a partir de la próxima semana, chiquillos, nos vamos de lleno con movimiento circunferencial o circular, también se le dice. Eso sería lo que viene ahora para trabajar en esta clase de física plan común, que es esto técnicamente es la primera materia oficial de tercero medio. Recuerden que yo les dije, chiquillos, que para el plan común de física, aprovechando que no es un ramo que oficialmente se dé, yo iba a aprovechar de terminar toda la materia que nos faltó el año pasado. Nos faltaba esta materia de trabajo y energía, así que la terminamos de ver ahora.
no era mucho como se pueden dar cuenta. Así que ahora nos vamos de lleno con la primera unidad oficial, por así decirlo, de tercero medio, que sería movimiento circunferencial. Chiquillos, lo que nos veamos en la tarde, en la clase de la prueba de transición, nos vamos a ir a trabajar con sonido, que es la materia que viene ahora. Y para los demás que no vayan a entrar a la clase, me despido. Nos vemos la próxima semana. Cualquier cosa, cualquier duda con la guía, recuerden que en un horario prudente, por ejemplo, de 10, de 9, 10 de la mañana hasta las 5, 6 de la tarde, yo estoy respondiendo las dudas en Instagram. Los fines de semana no estoy respondiendo dudas porque desactivo el Instagram para que también pueda descansar yo y también descansen ustedes, ojalá. Así que de lunes a viernes estoy respondiendo las dudas. Entonces, chiquillos, recuerden, hoy día a las 4, recuerden que a 4:10 de la tarde, vamos con la clase de la prueba de transición. A los que interesados de tercero medio que quieran también empezar a reforzar para la prueba de transición, la ex-PCU, y que recuerden que esa clase también está invitados los estudiantes de cuarto medio. Así que eso, chiquillos, espero que estén todos súper bien. Recuerden cualquier duda preguntarme al Instagram. A las 4, Mauro, 4:10 de la tarde estamos empezando esa clase. Y yo espero que estén súper bien. Cualquier cosa, siempre preguntarla vía Instagram, ahí estoy respondiéndolo lo más rápido posible. Y nos vemos, que estén bien, y nos estamos contactando ante cualquier duda que tengan con esta guía, con algún ejercicio. Y los que van a estar en la tarde, nos vemos en la tarde. Así que nos vemos, chiquillos. Chao, chiquillos.